Bueno, mi nombre es Eric Muñoz, para los que no me conocen, soy estudiante del doctorado, mi director, como lo dijo Anabela, es el doctor Alejandro Freri, y mi codirector es doctor Juan Argañarás. Y bueno, muchas gracias también porque se han unido a la presentación los otros miembros de mi comité de tesis, que es el doctor Héctor del Valle y Matías Barber. Entonces, bueno, sin más preámbulos, el día de hoy quiero presentarles este tema. Este es un tema que tiene muchas aplicaciones dentro del campo de la teledetección, especialmente en las aplicaciones de radar de apertura sintética, que es básicamente plantear simulaciones, ¿sí? Simulaciones de cómo sería la respuesta de una señal radar con parámetros y patrones específicos, dado un diseño de una plataforma. ¿Cómo sería la respuesta cuando incide sobre un objeto específico, sobre un blanco específico, que puede ser una cobertura de bosque o puede ser, por ejemplo, zonas urbanas, etcétera? Entonces, en ese contexto, déjenme colocarme. Ok. Bueno, básicamente lo que voy a hacer es una breve introducción al tema, hablar de cuáles son los fundamentos de la teoría de radar de apertura sintética, que es más relevante al tema en cuestión. Y bueno, y después vamos a plantear, a partir de las ecuaciones de Maxwell, la implementación del método FDTD y el algoritmo de G para resolver las ecuaciones de Maxwell. Al final, el método FDTD es un método numérico y el algoritmo de G es una propuesta para, conjuntamente con FDTD, poder resolver las ecuaciones de Maxwell para simular propagación de ondas electromagnéticas y la interacción con el blanco. Yo tengo propuesto entre los resultados mostrarles algo de algunas simulaciones, que lo vamos a hacer así en frío, a tiempo real, y hablaremos un poco sobre los próximos pasos que he detectado para esta investigación. Bueno, normalmente lo que estamos viendo acá es lo que hacemos normalmente en la teledetección, ¿no? Es simplemente tomar imágenes de un área de interés. Lo que vemos acá es una zona que está hacia el noreste de Ecuador, que se llama Suchupindi, y que es una zona en la que existen diferentes tipos de cobertura, entre esos por esta zona bosques. Acá en el centro hay plantaciones de palma africano, por acá hay una zona urbana, y bueno, zonas agrícolas y, entre otras cosas, algunos cuerpos de aguas también. Entonces, las dos imágenes que vemos acá son imágenes Landsat, esta en RGB natural, esta que está acá en una composición que se está utilizando infrarrojo cercano, SWIR 1 y rojo. Es una combinación que se utiliza mucho para cobertura y uso de suelo. Y este resultado que vemos acá de la misma zona, entonces es un producto de descomposición de Pauli que se ha construido a partir de principios polarimétricos. Y bueno, vemos cómo se pueden observar diferentes cosas de cada uno. El tema es que cuando estamos hablando de observación o teledetección satelital, no siempre tenemos datos para poder ver cómo se comporta la superficie en función de un tipo de señal específico. Particularmente, en esta presentación vamos a estar hablando de radar, porque es precisamente el tipo de señal que normalmente termina siendo más interesante desde el punto de vista de interacción. Es decir, dependiendo de la frecuencia del radar, dependiendo de la cobertura, dependiendo de factores como humedad o condiciones propias de la órbita de la plataforma y de las capacidades del sensor, vamos a apreciar el blanco, el objeto que estamos observando, de maneras distintas. Y es de esta manera que surge un área que bueno, data desde hace muchos años, casi de los mismos años que existe la computación, que es la simulación de ondas electromagnéticas. Entonces, en este contexto lo que se hace es, lo que se plantea es tratar de crear el área de estudio de una manera sintética, de una manera computacional, construir la onda que eventualmente se puede lanzar desde una plataforma satelital, propagarla, hacerla incidir con el medio y después calcular cómo va a ser la respuesta. Entonces, esto tiene, por ejemplo, muchas aplicaciones. Esta gráfica que vemos acá fue publicada en el trabajo de Di Martino en el año 2017, donde la figura A muestra una imagen de radar real, levantada a partir del sensor a los pálsar. La imagen B es una imagen completamente simulada, utilizando como base un modelo digital de elevación del área de estudio. Entonces, claro, el modelo digital de elevación permite más o menos calcular la geometría de la interacción de la onda electromagnética
con el terreno y entonces más o menos simular cómo va a ser la dispersión en cada punto del terreno. El último es un producto de descomposición de Pauli para el área de estudio, pero aquí vale destacar que en esta simulación, por ejemplo, se está haciendo caso omiso de la cobertura, pero sí se está utilizando como por lo menos el DEM. Y entonces podemos ver rasgos bien interesantes entre lo que es el dato radar real con lo que es un dato radar simulado. Esto puede tener muchas aplicaciones, ¿no? Desde planificar el lanzamiento de nuevos sensores al espacio con mejores prestaciones de servicio, considerando de que podemos apreciar más cosas o no dependiendo del diseño que se haga del sensor, pero además de eso también nos permite, sin tener necesidad de tener un satélite en el espacio con ciertas características, más o menos saber cuál sería la respuesta de cada uno de los tipos diferentes de coberturas que puedan haber en el terreno a diferentes combinaciones de datos de radar y de diferentes parámetros. Entonces, de repente, esto a veces también se puede utilizar para también diseñar misiones aerotransportadas y no solamente espaciales. Otro contexto donde esto tiene aplicación, por ejemplo, es en el área de logística. Esta imagen que vemos acá es una imagen que planteó Hammer en el año 2015, que es, a partir de un dato de radar simulado, muy parecido como el de la imagen anterior, él utilizó además OpenStreetMap como base. Y entonces con este dato, el simulador fue capaz de detectar todo lo que son vías, ¿sí? Entonces, la delineación de la vía es bastante buena, a pesar de que es una simulación, esto no es un dato real, y diera la impresión de que es real, ¿no? Pero simplemente lo que hizo fue combinar OpenStreetMap con el DEM y fue capaz de delinear bastante bien las vías. Otro es para el análisis de cobertura. En la parte izquierda estamos viendo el mismo producto que les mostré anteriormente, pero ahora lo que está en blanco es una zona donde hay una cobertura forestal. Este es un dato simulado también. Es la combinación de OpenStreetMap con el DEM. Esta zona se llama, perdonen, olvidé el nombre específico de la zona, pero se está haciendo la simulación en California. Es una pequeña montaña que hay en California, que ahora no recuerdo el nombre, pero bueno. Y este que está acá es el mismo producto, pero ahora se han incluido, se ha distribuido en el área donde se sabe que hay una máscara de bosque, se ha distribuido de manera aleatoria, irregular, más o menos regular, una cobertura de bosque simulado con árboles, estructuras de árboles simulados, ¿sí? Entonces, este dato también es simulado, pero fíjense que se pueden identificar incluso alguna estructura forestal específica. Los autores, por ejemplo, en este paper plantean que se pueden incluso hacer combinaciones de diferentes parámetros de árboles y tipos de árboles con diferentes condiciones de foliaje, de tipos de madera, de estructuras, y bueno, normalmente el simulador demostró que daba buenas respuestas a estos diferentes cambios. Ok, entonces, en este contexto, ¿en qué consiste la simulación? Ya estamos viendo acá que un contexto de simulación es que si yo creo una grilla computacional del área de estudio, y esta grilla la asocio a un DEM de lo que hay más o menos en realidad en el terreno, entonces se puede construir un modelo que más o menos me permita a mí saber cómo va a ser la dispersión y por ende cómo va a ser el comportamiento del dato SAR en un área de estudio a partir de esta combinación. Esto al menos es algo bastante básico. Hay combinaciones mucho más complejas, pero al menos la base puede ser esta. Y en este contexto, cuando estamos hablando de simular datos SAR, hay que identificar tres componentes importantes. El primero es la plataforma, ¿sí? Que más o menos está representada por esta parte que está acá. La plataforma, estamos hablando de órbita de la plataforma, de también más o menos la formación de la señal en la plataforma, cómo se va a generar la señal, cuáles son los parámetros de la onda que emite la plataforma, y por supuesto si emiten varias polarizaciones. Por lo menos acá estamos viendo en este dibujo un sistema que puede mandar dos polarizaciones, campo eléctrico en horizontal y vertical. Y bueno, hay que tener en cuenta todo, desde el muestreo, cómo se muestra la señal, cómo se produce la señal, cuáles son las condiciones de vuelo, porque eso tiene una fuerte injerencia en la formación de la imagen radar, y todos los aspectos que tengan que ver con la plataforma y el sensor como tal. La siguiente etapa entonces sería la propagación de la onda, desde que la onda viaja del sensor hasta el objeto y vuelve. Sí, esta es otra etapa, que es una etapa simplemente de propagación. Es importante considerarla porque
hay que ver el camino óptico que tiene que atravesar la onda, hay que apreciar, por ejemplo, las condiciones atmosféricas. Todos sabemos y damos por sentado que el dato radar no es perjudicado por las nubes ni por la atmósfera, pero sin embargo sabemos que no es tan así. Dependiendo de la frecuencia, por lo menos el dato de banda X, a veces dependiendo del tipo de precipitación o de nubes que tenemos en el área, termina siendo una fuente de error en las ondas. Y bueno, todo eso se puede simular también y estimar. Y el tercer componente tiene que ver con el blanco, ¿sí? ¿Qué sucede en la interacción de la onda electromagnética con el blanco? Entonces, estos son tres componentes importantes que se abordan en la simulación. En esta presentación yo voy a dar un poco más de enfoque al tema de propagación y de manera muy chica a la parte de la generación de la onda, ¿sí? Porque digamos que no voy a hablar sobre cómo simular una imagen radar, sino más bien los principios matemáticos que se tienen que tomar en cuenta para resolver las ecuaciones de Maxwell a partir de FDTD y simplemente hacer una pequeña vinculación introductoria o general de cómo esto se puede utilizar después en lo que sí sería una simulación de una imagen radar. Entonces, en este contexto, el objetivo de esta presentación es primeramente presentar una introducción a FDTD y al algoritmo de G, implementar FDTD para simulación de propagación de ondas electromagnéticas en una dimensión e identificar los componentes que habría que adicionar a estas simulaciones simples para realizar aproximaciones más realistas para simular imágenes SAR para coberturas de bosque. Entonces, si bien el planteamiento de la presentación y del resultado como tal es bastante básico, porque únicamente voy a estar abordando simulaciones en una dimensión, este tópico me pareció muy importante y muy interesante para esta presentación, a este seminario particularmente, porque se tratan algunos aspectos teóricos que terminan siendo muy interesantes, ¿sí? Entonces, ok, ¿cómo opera una plataforma SAR? Esto es a modo general, pero es muy importante tener esta diferenciación, porque esto, además de la frecuencia de operación y del dato propio, esto es lo que diferencia realmente al dato SAR del dato óptico, ¿sí? O incluso de datos sensores pasivos, que operen, por ejemplo, en infrarrojo térmico y en térmico en general. El dato SAR está también en una plataforma satelital en órbita, como lo es el dato óptico, como por ejemplo la plataforma Landsat, pero a diferencia, yo, aunque tengo una huella de la antena, no puedo tomar una fotografía instantánea como lo hago con Landsat. El sensor Landsat tiene un obturador y ese obturador se activa en un momento específico y todas el área que esté dentro de la visión óptica de la huella de Landsat va a quedar registrada dentro de la imagen. En SAR no podemos hacer eso. ¿Por qué? Porque la antena lo que hace es enviar un pulso electromagnético y como es un pulso electromagnético, resulta que los pulsos que lleguen a este límite más cercano del área de estudio al sensor van a llegar más rápido de vuelta al sensor que los que están más lejanos. Entonces, esa es una de las primeras cosas. Lo segundo, que en cada píxel que se vaya formando de la imagen va a haber una contribución de todos los píxeles, porque todos los píxeles al final están haciendo retrodispersión. Y otro tema que también es bastante importante es el tema de coherencia, ¿sí? Y de potencia, que la potencia en esta huella de la antena no está distribuida de manera uniforme, entonces realmente hay que hacer un tratamiento mucho más elaborado para poder formar una imagen SAR. Más o menos para tener una idea, este es el enfoque geométrico para la construcción de píxeles en un dato SAR. La resolución en rango, que es la resolución, esta resolución medida acá, que es como, digamos, en este plano, que mira a la antena del satélite, y la resolución en azimut, que es precisamente la que está en la dirección de movimiento del satélite, son construidas a partir de una relación de dependencia que hay entre la órbita del satélite y el diseño para generación del pulso y muestreo de la antena. ¿Cómo es eso? Cuando el satélite está parado en una ubicación como esta, manda un pulso. Ese pulso se mueve hasta cada uno de los puntos y regresa, cada uno, como los estoy diciendo, con velocidades diferentes, o no con velocidad diferente, perdón, en intervalos de tiempos distintos, porque la distancia que recorre cada pulso es distinta. Entonces, la idea es que yo pueda barrer toda esta columna antes de que la plataforma pase a lo que va a ser mi siguiente columna. Entonces, hay una relación en tiempo que está dada por la velocidad de la plataforma. Mando el pulso, tiene que ser un pulso. Hay radares, por ejemplo, la mayoría de los radares de efecto Doppler trabajan con onda continua, otros
pero este no puede ser en onda continua porque lo ideal es que mande el pulso, haga una pequeña pausa para escuchar los ecos de cada uno de los píxeles que se van a ir formando, y después, cuando la plataforma se movió una distancia específica, manda el siguiente pulso para construir la siguiente columna. Entonces, como vemos, es una formación de imagen que es mucho más compleja que la óptica y que por ende, por supuesto, hace que el tratamiento sea diferente. Lo que estamos viendo acá es un ejemplo modelo de cuál es la onda electromagnética que se emite en la mayoría de los radares de apertura sintética. Esto es un pulso que tiene la forma chirp, ¿sí? Y normalmente la frecuencia de operación y el ancho de banda está relacionado con todo lo que tiene que ser el diseño del radar. Entonces, esto es un punto importante, que el radar manda un pulso y no manda como tal una onda electromagnética continua, y por ende también esto tiene que ser considerado al momento de la simulación. Ok, ¿cómo se vincula entonces la onda electromagnética con lo que hay en el terreno? El ejemplo que estamos viendo acá a la izquierda es el ejemplo típico que pasa, por ejemplo, con los radares normales, estos de efecto Doppler, por ejemplo, los radares que utilizan los policías de tránsito, los radares que se utilizan para aplicaciones militares. Normalmente con estos radares, el objeto que se quiere detectar normalmente es más pequeño que la apertura de haz transmitida por el sensor radar, ¿sí? Entonces, este sigma que está acá normalmente se conoce como radar cross-section, que es normalmente el área del objeto que termina siendo dispersión sobre la onda que se emite, y esta normalmente es la que me dice a mí lo que tengo que caracterizar sobre el objeto. Es decir, es el área efectiva que de alguna manera me da mi dispersión y que me genera backscattering hacia el sensor. Entonces, fíjense que a la final, esta área, lo primero es que se encuentra bastante alejada del satélite, es lo primero, con lo cual yo me garantizo que la onda que impacta sobre el objeto es una onda aproximadamente plana. Eso es importante para la geometría de cálculo. Y la otra cosa que es una relación entre el cuadrado del campo electromagnético que es dispersado y el campo eléctrico incidente, ¿sí? Entonces es una relación entre lo que se mandó y lo que regresó. De esa manera, más o menos se sabe cuál es el área total que tuvo interacción con la apertura de haz. En el caso de las imágenes satelitales no es así. Normalmente lo que tenemos es que el haz de la imagen, de la onda transmitida por el radar, es más grande, o sea, es más pequeña que todo el área que estoy analizando. Entonces, en este caso, ya yo no puedo caracterizar toda la imagen como un único objeto, sino que más bien yo tengo que ir identificando objetos pequeños en el área de estudio, y normalmente eso va a estar relacionado con el radar cross-section, pero normalmente se dice que el área que interactúa es un radar cross-section por unidad de área, y estas son las ecuaciones de ambos casos, ¿sí? Fíjense que esta es la ecuación del radar cross-section normal, que es cuando el caso de la izquierda, y el caso de la derecha, al final, entonces tiene que estar dado como la sumatoria de todos los dispersores que contribuyen al backscattering del área. Esta ecuación que está acá es la que me permite a mí entender que cuando yo construyo un píxel a partir de un dato radar, lo que yo obtengo de alguna manera tiene dispersión asociada a todos los píxeles cercanos que están en el área de estudio, ¿sí? Normalmente esto está un poco relacionado con el píxel, con el ruido Speckle, tiene algo de relación, porque al final lo que yo tengo es suma coherente y no coherente de todas las dispersiones de los píxeles vecinos. Entonces, esto es importante porque esto, de alguna manera, ya me permite a mí relacionar la potencia que recibe el sensor de radar con la que fue transmitida, con la ganancia y el área efectiva de la antena. Aquí 4πr² está relacionado con las pérdidas del medio, mientras que sigma sub 0 o sigma super 0 realmente tiene que ver con el área que hace la dispersión en la onda como tal, que es retrodispersada. Bueno, ecuaciones de Maxwell. Entonces, ¿qué tiene que ver las ecuaciones de Maxwell en todo esto? Bueno, que estas ecuaciones a la final permiten modelar los campos eléctricos y magnéticos, ¿sí? Entonces, la propagación de campo eléctrico, la propagación de esa onda que emite el radar, su propagación hasta llegar al blanco, y una vez también que es retrodispersada, puede ser modelada con estas ecuaciones que están acá. Básicamente, la ley de Faraday, desde el punto de vista algebraico, siempre se dice que para yo caracterizar un campo vectorial, basta con tomar los rotacionales del campo vectorial, el rotacional y la divergencia. Entonces, fíjense que lo que tenemos acá son las divergencias del campo eléctrico y magnético. Este que está acá es el desplazamiento de corriente eléctrica, y esta es la densidad de flujo magnético. Y también tomamos los rotacionales. Los ven de manera indistinta,
porque realmente ellos están relacionados de manera muy directa con las propiedades constitutivas del medio por donde se propagan las ondas. Entonces, es por eso que a veces es normal ver H o B o D y J y E. Ahora bien, en electrodinámica, que es ondas electromagnéticas que se están propagando, normalmente las que son importantes de estas ecuaciones son la ley de Faraday y la ley de Ampère-Maxwell, ¿sí? Mientras que estas dos son bastante relevantes para casos de análisis de electrostática. Entonces, si ya nosotros vamos a simular propagación de ondas electromagnéticas, ya sabemos que nos vamos a ir más por estas primeras dos. Ahora sí, ¿en qué consiste entonces FDTD? FDTD en español significa diferencias finitas en el dominio del tiempo. Entonces, este fue un método que propuso Yi en el año 1966 para resolver numéricamente las ecuaciones de Maxwell, ¿de acuerdo? En el dominio del tiempo. Entonces, ¿qué significa en el dominio del tiempo? Bueno, que vamos a ir siguiendo la propagación del campo electromagnético para pasos temporales, ¿sí? Así podemos verlo. Y el algoritmo de Yi, ¿en qué consiste? Esto ahorita vamos a hablar un poco más sobre FDTD. Ustedes van a ver que simplemente es una estrategia o un método numérico para resolver ecuaciones diferenciales, ¿sí? Y algoritmo de Yi, en cambio, es cómo vamos a resolver el campo eléctrico a partir de esto. Entonces, lo que vemos acá es una grilla en una dimensión, donde x igual 0 es el primer punto de la grilla, y hay un espaciamiento entre cada punto de la grilla donde medimos el campo eléctrico de delta x. Sí, ese delta x es un espacio que puede ser 1 milímetro, 1 centímetro, x, lo que nosotros querramos colocar como espaciado de grilla. En este caso llega hasta 3 delta x. Entonces, en el tiempo cero, lo que parte esta técnica es que partimos del hecho de que yo conozco el campo eléctrico en el tiempo cero, ¿sí? En este tiempo que está acá. Como conozco el campo eléctrico, también debo conocer, de alguna manera, tengo que tener información sobre el campo magnético. Sin embargo, vamos a desfasar medio paso temporal al campo eléctrico y al campo magnético. ¿Por qué? Porque como vimos en las ecuaciones de Maxwell, si utilizamos la ley de Ampère y la ley de Faraday para poder resolver el campo electromagnético, vamos a tener el problema de que tengo que conocer E o tengo que conocer H, ¿sí? Si no conozco ninguno de los dos, no puedo resolver la ecuación. El tema es que si yo conozco acá el campo eléctrico, lo conozco porque lo estoy mandando con el sensor, ¿no? Lo estoy mandando con la plataforma satelital o lo estoy generando en mi simulación. Entonces lo que yo voy a hacer es desfasar el campo eléctrico, el campo magnético medio paso temporal, y voy a suponer, es una suposición que se hace, que este paso temporal es tan pequeño que no va a tener afectación sobre el campo magnético real en el tiempo cero. Esa es la primera asunción que hace este método. Entonces lo ideal es que yo conozco el campo eléctrico en T0 y con ese calculo el campo magnético en T0.5. Ahora que conozco el campo magnético en 0.5, entonces utilizo ese campo magnético para calcular el campo eléctrico en T igual a un delta T. Y así sucesivamente hasta que termine la simulación. Entonces, el truco de Yi, este algoritmo que se llama salto de rana, porque voy saltando en semipasos temporales, es que creo un semipaso temporal, que por supuesto que va a tener un error asociado, pero ese paso temporal, ese medio paso temporal me permite entonces ir estimando a partir de saltos de manera alternativa entre el campo eléctrico y el campo magnético, con la salvedad de que en cada uno de los pasos temporales de interés, los enteros en este caso, voy a conocer siempre el campo eléctrico, ¿ok? Entonces, la notación de FDTD es que cualquier punto de la grilla, en el caso de 3D, va a estar relacionado por un pequeño espacio o un pequeño variación espacial en dirección X, Y y Z, y que cada una de las funciones vectoriales que voy a resolver dependen de X, de Y y de Z, pero también dependen del tiempo. ¿Okay? Básicamente esto es FDTD. Ahora, ¿cómo se aplica FDTD? Básicamente lo que vamos a hacer es todas las derivadas que aparecen dentro de las ecuaciones de Maxwell, las vamos a plantear como diferencias. ¿Sí? Es decir, una resta. ¿De acuerdo? Una resta. Y esta resta va a ser válida siempre y cuando garanticemos que este delta X tiende a 0. ¿De acuerdo? Entonces, es como aplicar la derivada a partir de una diferencia, garantizándonos de que el paso espacial es tan pequeño que el ajuste de la derivada es bastante bueno. Entonces, fíjense, para hacer la derivada espacial, básicamente va a ser, vamos a diferenciar únicamente en la coordenada donde tenemos la derivada. Por ejemplo, en este caso estamos derivando respecto a X y el único índice que diferenciamos es X. Dividimos, por supuesto, entre el paso espacial y normalmente debería sumarse un término de error. ¿Okay?
La otra es la derivada temporal. La derivada temporal es idéntica, pero fíjense que ahora no se modifican los índices espaciales, sino que se diferencian únicamente a nivel temporal. Y también dividimos entre el paso temporal, con la misma asunción de que el paso temporal sea suficientemente pequeño. En caso de la derivada de segundo orden, es muy parecida, pero en este caso hacemos la diferencia de esta manera. En este caso estamos derivando respecto a x. Fíjense que se diferencia respecto a x el índice 1 y 2, y al mismo tiempo se resta sobre 2 veces el término sin derivar. Y por supuesto acá se divide entre 2 veces el espacio, 2 veces la resolución espacial. Entonces, para aclarar un poco esto, lo que hacemos es adaptar las ecuaciones de Maxwell a esta forma de diferenciar, ¿sí? Y entonces, en lugar de tener que resolver ecuaciones diferenciales desde un punto de vista analítico, lo estamos haciendo desde un punto de vista numérico. Ok, entonces, ¿cómo se formula f de t en una dimensión? Esta que está acá es la ley de Ampère en una sola dimensión. Fíjense que ya quitamos el rotacional como tal, sino que únicamente nos estamos quedando con la parte de la componente z del campo eléctrico y la variación del campo magnético, perdón, y la variación en el tiempo del campo eléctrico en el eje X. Ahora, esta ley de Ampère en primera dimensión, si la queremos implementar numéricamente, lo primero que hay que hacer es un pequeño escalado, porque hay diferencias en órdenes de magnitud entre lo que es el campo eléctrico y el campo magnético. Entonces, para hacerlo más o menos a una misma escala y evitar temas por falta de convergencia en cuanto a las escalas de los datos, se hace un primer proceso de escalamiento del campo eléctrico. Y la ecuación de Ampère entonces se escribiría de esta manera. Fíjense que está dependiendo, por un lado, de la permitividad eléctrica relativa del medio por donde se propaga la onda. Esto es la permitividad en el espacio vacío, esta es la permeabilidad magnética, y aquí nuevamente está la permitividad relativa y la permitividad del espacio vacío, espacio libre. Es interesante que la variación del campo eléctrico, si nosotros hacemos una asociación gruesa de esta ecuación, lo primero es que esa variación es inversamente proporcional a la permitividad relativa del medio, ¿no? Eso quiere decir que mientras más grande sea la permitividad relativa, entonces el campo eléctrico a la final va a tender a ser más chico o vamos a tener una atenuación en la manera como se propaga el campo eléctrico. Y en la medida que esto sea más chiquito, entonces debería crecer. Lo que estamos viendo acá entonces es la implementación de f de td, ¿sí? Aquí estamos colocando este delta t y este 2, ya les voy a explicar ahorita de dónde sale, pero básicamente es una relación que tiene que haber entre el espaciado temporal y espacial de la grilla, ¿sí? En 2 láminas lo vamos a ver. Y fíjense que el campo eléctrico únicamente se está moviendo en el tiempo, fíjense que ese es el índice que se diferencia, mientras que el campo magnético se está diferenciando en z, por la k. Entonces, esta ecuación que está acá es exactamente esta misma, pero esta ya está en forma numérica. Esta ya la podemos meter en la computadora, en códigos, y resolverla. Y esta sería la ley de Faraday. Entonces, ya aquí colocamos el campo eléctrico escalado, y bueno, esta sería entonces su implementación en f de td. En este caso, la que varía en el tiempo es el campo magnético, como lo esperábamos, de n más 1/2 a n, y ahora el campo magnético está variando en x. Ahora fíjense, esto era lo que les estaba comentando. Tiene que haber algunas parametrizaciones. La primera, este es un tema de convergencia, Para que haya convergencia numérica, la relación espacial, en este caso, que es una simulación unidimensional, el espaciado de la grilla tiene que ser más o menos, no tiene por qué ser igual, pero sí más o menos, a la longitud de onda de la señal que se propaga dividido entre 10. Entonces, esto primero garantiza la convergencia numérica, es un factor que garantiza la convergencia numérica. Entonces, no puedo colocar el tamaño de grilla que me provoque, sino que tiene que estar relacionado con la longitud de onda que se genera en el simulador. En este caso, por ejemplo, una fuente de microondas típica puede ser esta es una función de onda continua. Nosotros en este caso no vamos a utilizar ondas continuas por lo que les expliqué inicialmente, vamos a tratar de utilizar pulsos para ver cómo se comportan los pulsos. Y bueno, también conocemos la potencia entregada en función de la impedancia del medio. Esta potencia es importante porque recordemos que de alguna forma también nos va a decir qué señal, qué cantidad, qué proporción de la señal va a ser retrodispersada en función de la potencia que se emite y también en función de la interacción con el blanco. Entonces, hasta acá es toda la parte teórica. Yo me voy a tomar la libertad, de salir un momento de esta presentación, porque yo les quiero mostrar más o menos cómo se da el enfoque de simulación directamente en mi computadora, ¿sí?
hay varias maneras de hacer esto. Por ejemplo, una forma que yo lo hago a veces también es, por ejemplo, utilizando MATLAB, que es mucho más visual. Sin embargo, yo no les voy a mostrar ahorita simulaciones en MATLAB porque nos vamos a perder de muchas cosas que se ven entre líneas, ¿sí? Entonces, voy a abrir un momentito acá en esta carpeta que está acá. Ajá, perdón. Esta que está acá, bueno, tengo varias carpetas de pruebas que he estado haciendo. Tengo unas pruebas en el espacio libre, tengo pruebas en el espacio libre con bordes absorbentes y tengo pruebas en medio dieléctrico. Entonces, aquí está el código. Fíjense que les voy a mostrar rápidamente el código. Quiero que vean que estoy usando básicamente dos herramientas. Primero, un código desarrollado en C, donde quiero llamar la atención que fíjense que esta es la ecuación que les mostré hace un momento en FDTD. Aquí se ha simplificado un poco porque como este es el script de espacio libre, bueno, varias de las cosas que están allí se hacen uno, como por ejemplo la permitividad relativa. Este que está acá es el pulso que estamos mandando, es un pulso gaussiano, ¿sí? Lo ideal sería que fuera un pulso shear, pero el pulso shear es un poco más complejo y entonces, digamos que para por lo menos saber que el modelo anda bien, es mucho más difícil calibrarlo o validarlo, porque no necesariamente voy a conocer la respuesta, ¿no? Con el pulso shear. Y este que está acá, entonces es el campo magnético, ¿sí? Voy a estar usando dos herramientas. Por una parte, el script, que es donde está el método FDTD, y lo segundo es este pequeño script que es un código de GNUplot para generar las gráficas, ¿sí? Entonces, cuando yo ejecuto este script, él me va a generar dos archivos, uno para campo eléctrico y campo magnético. Nosotros vamos a analizar únicamente el campo eléctrico, que es el que realmente importa desde el punto de vista de la potencia. Y una vez que me genere ese archivo, lo grafico con esto. Entonces, vamos a hacer rápidamente esto. Yo voy a cerrar acá estas terminales que tengo y voy a abrir una nueva. Entonces, lo único que hago es simplemente ejecutar el archivo, ¿no? El ejecutable, que está acá. Entonces, vamos a ejecutarlo. Esto es bastante fácil porque es una simulación muy sencilla, mira. Lo primero que vamos a hacer es una simulación donde yo he colocado una grilla de 200 celdas, ¿sí? 200 celdas, y en esas 200 celdas, exactamente en la mitad, es decir, en la celda número 100, vamos a colocar el pulso gaussiano y se va a propagar en ambas direcciones. Entonces, vamos a ver qué sucede con ese pulso. Lo primero que me está diciendo a mí el algoritmo, me pregunta, es cuántos pasos temporales quiero correr. Sí, porque yo puedo ir teniendo un control de los pasos para ir analizando un poco la propagación. Voy a colocar primeramente 40 pasos temporales y fíjense que acá me da los resultados del campo eléctrico y campo magnético. Sin embargo, como les dije hace un momento, yo voy a utilizar entonces ahora el archivo GNUplot, que está acá, para hacer la gráfica. Le voy a decir a este archivo que estoy haciendo el paso número 40 y que me genere un archivo que se llama 40. Y guardo, y entonces lo que hago ahora es simplemente compilarlo, ¿no? Para que me genere la gráfica. Entonces le voy a decir aquí que haga una terminal y que me compile ese archivo que se llama gráfica. Bien, entonces aquí me genera la primera gráfica, se las voy a mostrar. Bueno, aquí lo que vemos es exactamente lo que les comentaba, ¿no? Fíjense que aquí estamos en el paso temporal 40. El pulso gaussiano se está generando en cero, y fíjense que a pesar de que se ve ahorita como una sola campana, como yo no tengo ninguna restricción a ambos lados, se va a generar un pulso tanto para el lado derecho como para el lado izquierdo. Y eso lo vamos a ver en el siguiente paso temporal. Voy a colocar ahora simplemente un paso temporal, vamos a agregarle 60 pasos temporales para llegar a 100. Lo corro, ya llegamos al paso temporal 100, y aquí rápidamente entonces, en el archivo GNUplot, ahora voy a cambiar el nombre. Le estoy cambiando el nombre porque quiero que me vayan quedando todas las gráficas. No, esto por supuesto se pudiera hacer automático, pero quiero que me vayan quedando todas las gráficas para después poder ver si quisiera. Entonces le digo acá a este archivo que me genera ahora la nueva gráfica, simplemente vuelvo a correr el GNUplot. Ya lo generó, y entonces vamos a ver ahora la nueva gráfica en el paso 100. Es esta que está acá. Fíjense que esta es la 40 y esta es la 100. Entonces, aquí van viajando los dos pulsos. ¿Sí? Van viajando los dos pulsos. Ahora vamos a poner algo más grande para no perder tanto tiempo en esto. Vamos a poner un paso temporal, vamos a ponerle 100 más de una vez para ver qué pasa con las ondas. Le digo, ahora vamos en el paso temporal 200. Abro el GNUplot y le digo que me lo haga ahora para 200.
y que me guarde otra gráfica más como 200 y salvo y corro nuevamente. Ok. Entonces ya tengo la nueva gráfica. Vamos a ver la nueva gráfica. Voy bien de tiempo todavía, ¿verdad? Aquí está. Fíjense que ya las ondas están llegando a los bordes de la grilla computacional que hemos creado, ¿sí? Entonces, ¿aquí qué debería pasar? Bueno, lo que va a pasar es cualquier cosa, ¿sí? Cualquier cosa porque yo no he establecido condiciones de borde a este problema. Entonces, si yo le pongo 100 pasos temporales más, vamos a ver lo que pasó al chocar las ondas con el borde. Entonces, déjenme hacer esos 100 pasos temporales más y veamos qué sucede. Perdón, sería 100 más. Aquí está, paso temporal 300. Vuelvo a modificar mi archivo de GNUplot. Entonces, aquí sería 300. 300 más en el nombre y corremos. Ok. Lo que vemos acá, entonces, perdón, déjenme hacer la gráfica. Me falta generar la gráfica. Lo corro y lo que tendríamos entonces sería... Ok, fíjense lo que pasó. La onda de la derecha ya viene de vuelta. Chocó con el objeto y se devolvió. Y esta también chocó, pero fíjense que cambió de polarización como tal. Aquí lo que puedo cambiar es el signo realmente, ¿no? Porque estamos en una dimensión. Nada, y si esto le seguimos dando corriendo, va a pasar que esto va a chocar acá, acá probablemente pase lo mismo y se van a quedar aquí encerradas. ¿Por qué? Porque no tengo condiciones de borde. En este momento vamos a correr un ejemplo más, y con esto ya termino, ya prácticamente termino, falta poquito, donde lo que vamos a hacer ahora es, además de colocar las condiciones de borde, vamos a colocar unas condiciones de borde absorbente, donde vamos a simular el espacio libre, es decir, que la onda llega aquí y se va al infinito, eso es lo que vamos a simular. Y la otra cosa que vamos a simular es que vamos a colocar un medio dieléctrico en alguna zona, para ver cómo se comporta la onda, porque en este momento estamos en el espacio libre. Entonces, para hacer esto, voy a salir un momento de esta no la voy a correr porque de alguna manera esta está metida acá. Y entonces, nuevamente, déjenme cerrar estas ventanas y vamos a ver lo que pasa en esta si corremos ahora este caso. Este caso, como les digo, la diferencia que tiene es que tiene tanto condiciones de borde como medio dieléctrico. Entonces ahora me pregunta en qué punto yo quiero colocar, de la grilla quiero colocar el material dieléctrico. Vamos a ponerlo en la mitad, porque ahora en este script, se los voy a mostrar rápidamente para que vean la diferencia, al menos desde el punto de vista de la señal. Sigo con el mismo pulso, pero ahora le estoy diciendo que en lugar de colocarlo en la mitad, lo coloque en la grilla 5 del arreglo, ¿sí? Entonces ahora el pulso no va a salir de la mitad, sino que va a salir de la regla 5 porque quiero ver cómo es la interacción con el material dieléctrico. Entonces, para hacer esto, vuelvo de nuevo entonces acá y le digo que lo coloque en la grilla 100. Vamos a colocar un epsilon 4, que el epsilon 4, por ejemplo, es el epsilon prácticamente del papel y de algunos tipos de madera. Y ahora me pregunta cuántos números de pasos quiero dar. Yo voy a poner primeramente 100 y después voy a poner uno más grande para que veamos el después. Entonces, le doy 100, voy a volver a la carpeta, abro este archivo que es el GNUplot y le voy a decir que abra el archivo, perdón, que me grafique el paso temporal 100. El resultado que tenemos lo vamos a ver entonces enseguida. Voy a compilar ese GNUplot nuevamente. Y nos genera la gráfica, ¿sí? Entonces la gráfica es esta que está acá. Ok, fíjense, ahí tenemos el pulso moviéndose hacia la derecha. ¿Sí? Fíjense que en este caso no se aprecia el pulso que va hacia la izquierda, porque debería ser igual, debería mandar el pulso a ambos lados. Si hubiésemos puesto, por ejemplo, un paso temporal de 40 o 50, seguramente vamos a ver cuando el pulso es absorbido por la condición de borde. ¿Sí? En este caso ya no aparece porque estamos muy avanzados. Y voy a correr ya con un paso temporal de 350 para que vean, o 300, creo que con 300 ya vale, para que vean entonces qué pasa con el dieléctrico. ¿Sí? Vamos a colocar 150, sería 200, vamos a colocar 200, creo que ahí ya ha llegado a la grilla. Ya estamos en el paso temporal 300, vuelvo a abrir el GNUplot y ahora le digo que vamos a hacer el paso temporal 300 y con eso terminamos. Salvar
y corremos. Y bueno, lo que tenemos acá entonces en este caso, ya tenemos la gráfica hecha, es esta que está acá. Bueno, fíjense cómo aquí entonces se aprecia que el material dieléctrico ha sido colocado de manera exitosa, ¿no? Porque fíjense, justamente acá en 100 empieza el dieléctrico. Fíjense que lo primero que tenemos es atenuación del campo eléctrico, y la otra cosa que tenemos, que es de esperarse, es que tenemos que una proporción del campo eléctrico penetra el material dieléctrico y otra parte es reflejada, ¿sí? Entonces, a ver, hay muchas más simulaciones, hay por ejemplo de medios con pérdidas eléctricas, eso no está acá todavía, pero sí tengo escrito como para hacerlo, solo que por el tiempo no es para presentarlo. Pero en general el resultado de esto es que estas ecuaciones de Maxwell, así como lo estoy haciendo en una dimensión, también podemos plantearlas en 2 y 3 dimensiones, y permite crear un laboratorio, porque si bien ahorita yo estoy colocando un material aquí unidimensional, una barrera acá, en este punto, y a partir de acá tengo un nuevo dieléctrico a partir de 100, bueno, así de esa misma manera se pueden colocar objetos de 2 dimensiones y 3 dimensiones que se asemejen más al campo real, ¿sí? Entonces, volviendo un momentito a la presentación, creo que, perdonen, se me perdió la presentación. A ver, está aquí, sí, acá. Entonces, muy bien, ¿cuáles serían los próximos pasos en el contexto entonces de este trabajo de investigación? Primeramente, realizar pruebas con dispersores geométricos bases, puntuales, lineales, planos, cuadrados, conos, esferas, resolviendo FDTD para el caso de 2 dimensiones y 3 dimensiones. Otra cosa que también es importante es modelar el pulso chirp, característico de los sistemas SAR, porque como están viendo, las pruebas que estoy presentando acá son únicamente con pulsos gaussianos. Entonces lo ideal sería meter el pulso chirp y también toma un poco más de realismo la simulación. Y el otro tema es incluir ecuaciones de polarimetría en el simulador, porque si bien en este caso, como es unidimensional, no es importante, en el caso ya cuando me voy con 2 dimensiones y 3 dimensiones, ya por supuesto que aparecen los efectos polarimétricos, ¿sí? Bueno, entonces esto es toda mi presentación. Muchas gracias por su atención, espero que haya sido de su agrado y estoy disponible por si hay alguna pregunta.